En el año 2020 hice un video cuando empezó la pandemia llamada El miedo complica las enfermedades. Como mencioné en el canal de YouTube el nombre del virus, se canceló ese video por parte de la plataforma. Ahora lo he editado y ya no menciono el nombre, y por eso vuelvo a subir este video, aunque el sonido se oye muy mal porque lo recuperé de otra plataforma que alguien lo subió. Entonces les pido disculpas porque el sonido está muy mal, pero el contenido del video es muy bueno, vale la pena que lo vean. El miedo complica las enfermedades, ya sea de esta pandemia o de cualquier otra enfermedad. Espero les guste y que se les quite el miedo a padecer cualquier enfermedad. Hoy quisiera hablar de por qué el miedo complica las enfermedades, en especial en este caso de la pandemia. Y para eso quiero empezar hablándoles de una metáfora. Viajaba un peregrino hacia Bagdad, cuando debajo de una palmera vio a una mujer extraordinariamente pálida y esquelética, en cuyo platillo de agua y comida nadie echaba nada, por miedo a acercarse. El peregrino, sentado a su lado, compartió con ella su agua y sus dátiles, preguntándole a dónde iba. Y le contestó: soy una peste y tengo la misión de ir a Bagdad a llevarme a 10.000 seres. El peregrino horrorizado le contestó: pero eso es una enorme crueldad, dejarás muchísimas familias mutiladas y mucha tristeza tras de ti. ¿Hay algo que yo pueda hacer para impedirlo? La peste contestó: eres un hombre distinto a los demás. Si cuando llegues a Sigurat de Azur oras toda la noche sin descanso, te prometo que perseveraré la vida y tan solo me llevaré a 5.000 seres más desvalidos y enfermos, que no tengan familia alguna. El peregrino aceptó el trato cumpliendo lo requerido, mas cuando llegó a Bagdad quedó sobrecogido al ver la ciudad devastada, informándose que habían muerto 100.000 personas. Al regresar a la ciudad, encontró bajo la misma palmera a la peste, a la que inquirió duramente su incumplimiento del trato. Recé toda la noche sin descanso y sin embargo has matado a 100.000 personas. La peste le contestó: no es cierto, yo solo maté a 5.000 enfermos solitarios, los otros murieron de miedo. En otros videos hemos analizado que existen, tanto en la materia como en los pensamientos, como en las vibraciones, como todo lo formado en el universo, una vibración, una información, una energía. Todo está hecho de resonancia, de vibración, de energía. Y esta vibración, la más alta vibración, es el amor, y la más baja vibración es el miedo. Si nosotros vibramos en una frecuencia muy baja, estaremos vibrando en ese miedo. La salud es una vibración alta, una vibración normal. La enfermedad es una vibración muy baja, de tal manera que si nosotros tenemos una vibración de miedo,
es más factible que nos enfermemos. El miedo es biológico. ¿Cuándo es necesario el miedo? Yo siempre pongo el ejemplo, pues cuando nos persigue un león, cuando nos están asaltando, cuando estamos en peligro de muerte. En ese momento, el miedo es un mecanismo de supervivencia, de tal forma que cuando un venado es perseguido por un león, empieza una vibración de miedo, el cuerpo empieza a secretar, como lo hemos visto, adrenalina y cortisona para que pueda huir o defenderse, protegerse delante del depredador. Pero como vamos a ver en un video de la nueva medicina germánica del doctor Hammer, nos habla de que el miedo dura poco tiempo mientras hay peligro, pero en el caso del ser humano, en el cual tiene una conciencia un poco más elevada, unos pensamientos y unas creencias diferentes a seres de menor conciencia, el miedo puede quedar permanente, como por ejemplo en un diagnóstico de muerte. O sea, al paciente le dicen que tiene un cáncer y que le quedan 6 meses de vida. Este miedo no se lo puede quitar, o sí se lo podría quitar si toma conciencia y se da cuenta que es el miedo una respuesta biológica, pero que no puede ser permanente, no puede ser crónico. Todos los miedos son miedos a la muerte. Este paciente o esta persona que entra en un miedo y en un pánico, su vibración va a bajar y la enfermedad se va a volver crónica. Las 5 leyes biológicas. Tercera revolución en la historia de la medicina. ¿De qué tratan básicamente estas 5 leyes biológicas? Y las implicaciones que tienen puede ser ilustrado por el siguiente ejemplo. El gato y el ratón. Digamos que se encuentran un ratón y un gato. El gato percibirá un potencial alimento. El ratón, por otra parte, se percata de una amenaza mortal. Y naturalmente comienza a huir. Es una experiencia de todos conocida que en situaciones límites se liberan en nosotros capacidades extraordinarias, y precisamente eso es parte de lo que estamos tratando aquí. Las células de los alveolos pulmonares del ratón entran en simpaticotonía, que les lleva a una hiperfunción y a incrementar su permeabilidad al oxígeno. De esa forma, el ratón es capaz de inspirar más eficazmente y continuar corriendo por más tiempo. Después de correr durante un par de minutos y encontrar un refugio seguro, el ratón comenzará a continuación a jadear para recuperar el aliento otros 2 minutos. Decimos ahora que está en estado vagotónico o parasimpaticotónico. Una situación equivalente en la vida humana sería recibir del médico un diagnóstico fatal o muy peligroso de cáncer, situación que evaluaríamos de forma similar a la del ratón. A nivel biológico, este diagnóstico amenazador sería interpretado como el gato del cual queremos escapar. Pero a diferencia del ratón, no podemos huir del diagnóstico en un sentido literal, al contrario de lo previsto por nuestra biología. El miedo a la muerte se perpetúa. El paciente es incapaz de dormir, no tiene apetito y no descansa, pues en él está activo un programa biológico que le impulsa a escapar de una amenaza mortal. Si comparamos la duración de esta situación con la del ratón, hay una gran diferencia en la duración. Para el ratón solo hay 2 opciones: escapará o será devorado, pero bajo ninguna circunstancia continuará corriendo continuamente durante semanas o meses. En un ambiente natural, el miedo intenso a la muerte no puede persistir por un periodo tan largo. En el caso del hombre, puesto que las células han estado trabajando a su máxima capacidad durante semanas, comienzan incluso a proliferar para poder aumentar su capacidad. Con esta sobrepoblación celular puede absorberse más oxígeno aún en menos tiempo. Si nuestro paciente visitara ahora de nuevo al médico, éste hallaría los llamados tumores malignos de pulmón y concluiría que representan una metástasis del cáncer primario. Sin embargo, se trata de un programa independiente por sí mismo, activado por aquel miedo a morir.
Esa proliferación celular nunca fue maligna o carente de sentido, sino que biológicamente ayudaba a la criatura a obtener energía para huir. Pero asumamos que nuestro paciente es tranquilizado por el médico, que le da un buen pronóstico. Desde ese momento sentirá por fin alivio y podrá comenzar a descansar y recuperarse. Ha escapado con éxito de la amenaza. Dado que habían crecido células extra durante semanas, debe suceder algo más. Ese excedente ahora innecesario de células será descompuesto por medio de la tuberculosis y el expectorado. El paciente expulsará en la tos sangre coagulada. El ratón no llegó a desarrollar células extra durante sus 2 minutos de miedo a la muerte y por tanto no necesitó descomponerlas después. Sin embargo, nuestro paciente humano comienza a preocuparse y de nuevo visita a su médico, quien le diagnostica una tuberculosis pulmonar, cuando esto no es más que un síntoma de la resolución del conflicto de miedo a la muerte, el cual, aun con su incomodidad, representa un proceso biológico cuya duración está predeterminada y será apenas igual de larga como el tiempo que el paciente estuvo preso de su miedo a la muerte. De todos modos, la descomposición del excedente de células solo podrá llevarse a cabo si el organismo porta los microbios adecuados, bacilo de Koch. En su ausencia, por ejemplo, por haber sido eliminados médicamente, el tumor se encapsula y permanece en su lugar, sin suponer ninguna amenaza directa. Las micobacterias de la tuberculosis, siempre tenidas por malignas, no son realmente más que recolectoras de desechos, valiosos ayudantes para nuestra convalecencia. En efecto, hubo una elevada tasa de tuberculosis pulmonar en la Alemania de posguerra, dado que mucha gente había al fin resuelto su conflicto de miedo a la muerte. Biológicamente, habían logrado escapar del gato. Ni en un solo caso se trató de una infección. ¿El cáncer de pulmón equivale pues a miedo a la muerte? Recordemos que no hay un único tipo de cáncer de pulmón, dado que el pulmón tiene partes diferentes que reaccionan de distintas formas a diferentes conflictos. Nuestro ejemplo se refería explícitamente a los alveolos pulmonares. Para los conductos bronquiales, la pleura, las células calciformes, existen otros programas independientes que se activan y cursan de distintas formas, pero que en ningún caso se trata de procesos malignos, sino biológicamente significativos. Nunca se dan las llamadas metástasis y el denominado cáncer de pulmón nunca es causado directamente por el tabaco u otros agentes tóxicos. Solo se da por miedo de la noción biológica de miedo a la muerte, cuando se necesita la perfusión de los alveolos y, en contra de la visión tradicional, no existe necesidad de luchar contra este proceso. Nada nos indica aquí un error de naturaleza que debamos reparar, como siempre se ha asumido tanto por parte de la medicina convencional como de otras medicinas alternativas. ¿Fueron el cáncer y las demás llamadas enfermedades nuestros salvavidas en el pasado? Si las 5 leyes biológicas postuladas por el Dr. James son correctas, todo cuanto creíamos saber se vuelve del revés. Vuelvo a repetir, todos los miedos son miedos a la muerte. Hay miedos biológicos, pero todos los demás miedos están en la mente, no son reales. Si yo empiezo a pensar que algo me va a suceder en el futuro, que por cierto es presente cuando lo estoy pensando, voy a entrar en ansiedad, en miedo, en pánico. Pero eso no está sucediendo. Mi pensamiento está creando una realidad de miedo que no es real. Es decir, si yo estoy enfermo, pues vamos a hacer cosas para sanarnos tanto de la mente como del cuerpo, o tratar la mente para que se cure el cuerpo. Pero si yo tengo o estoy en esa vibración de miedo, de pensamientos negativos, de ahora como hay una pandemia, hay una enfermedad llamada miedo colectivo. Recuerden que tenemos una conciencia personal, una conciencia como familia, como el edificio donde vivimos, una conciencia como la cuadra donde estamos, o nuestra colonia, o en otros lados se llama departamento, en esa ciudad más grande o pueblo, una conciencia como país, una conciencia como humanidad y una conciencia universal, de tal forma que si yo me dejo llevar por ese pánico colectivo de esa conciencia universal que anda vibrando en miedo,
pues me voy a arrastrar en ese miedo hacia una enfermedad crónica. Ahora estamos viviendo una circunstancia en que todos hablan del miedo, del pánico, de la enfermedad, de que si me contagio, de que no estoy enfermo, y sin embargo mi mente ya está vibrando en esa frecuencia de enfermedad, la misma frecuencia vibratoria de la enfermedad. Yo ya estoy bajando mi frecuencia a equilibrar esa frecuencia. Aquí estamos viendo cómo una frecuencia determinada va a romper una copa en especial. Si yo tomo dos guitarras y las afinamos igual, y esta guitarra la toco, por ejemplo, do, empieza una vibración y las cuerdas de esta guitarra van a empezar a vibrar igual que esta otra, en do, por ejemplo. Ahora, si la primera guitarra yo paro las cuerdas, pero esta sigue vibrando, la información y la vibración de esta guitarra le va a regresar a esta otra guitarra y va a volver a vibrar en do. Es decir, esta guitarra le mandó la frecuencia vibratoria a esta, paramos esta sigue vibrando y esta le regresa la misma información, de tal forma que se igualan. Entonces, si yo vibro el miedo, en la frecuencia vibratoria de la conciencia de pánico y de miedo, voy a atraer esa información de esa enfermedad y me va a afectar patológicamente a los órganos del cual está vibrando esa enfermedad, que en este caso pues, va a afectar las vías respiratorias, tanto altas, rinitis, una gripa, amigdalitis, etc. Y si vibro en una frecuencia vibratoria baja del pulmón, pues voy a tener una neumonía, pulmonía, es decir, me va a afectar tanto las vías respiratorias altas como bajas, y esto se me puede complicar. Hemos hablado de Masaru Emoto en otros videos. Si nosotros tomamos un frasco y le ponemos arroz hervido, y tomamos otro frasco y le ponemos arroz hervido, lo cerramos y etiquetamos este frasco con la palabra amor, paz, felicidad, o simplemente lo ponemos en el corazón y le mandamos la información de amor, una vibración de paz, de tranquilidad, de armonía, y al otro frasco lo etiquetamos y le mandamos o le escribimos la frase de odio, te va a matar, o una grosería, o un insulto, o le mandamos la vibración de odio, rencor, amargura, enfermedad, y los dejamos ahí una temporada, unas 3, 4, 5 semanas. Podemos observar que ese frasco que tiene el arroz hervido de la vibración de amor no se echa a perder, mientras que ese frasco con la vibración negativa, este arroz se va a empezar a descomponer. Yo lo he hecho varias veces y realmente funciona. Investiguen el doctor Masaru Emoto de los experimentos que hizo con el agua congelada, mandándole una vibración de, por ejemplo, música clásica o música heavy metal, y cómo esa agua congelada y vista en el microscopio presenta formas completamente diferentes, o sea, la vibración va a alterar la estructura. No sé si han oído hablar de la simática, donde la simática, según las vibraciones, va cambiando las vibraciones de tal forma que puede cambiar la estructura, la materia, el color, el olor, vibraciones, etc.
pensamiento de amor y no de miedo, estoy seguro que o no nos va a dar la enfermedad, o si nos da, no va a haber complicaciones. Y si yo me quito el pensamiento de que esta enfermedad me va a matar, lo destierro de mi pensamiento, pues claro que no me va a matar, siempre y cuando tenga una vibración muy alta, sin miedo. Desde que nacemos empezamos a morir. Realmente hoy estamos vivos solo por hoy, así que disfrutemos la vida y no nos atormentemos ni seamos masoquistas mentales pensando en un futuro incierto. Algún día vamos a vivir y vamos a decir: ah, cómo tuve miedo en aquella época, hace un año, hace dos. ¿Te acuerdas cuando esta enfermedad vivíamos en miedo, en pánico, en creencias de que si nos enfermábamos íbamos a tener el desenlace fatal? Pues sí, efectivamente eso fue solamente un pensamiento. Sí, definitivamente, pues la realidad es que existen muertos. La realidad es que efectivamente pues son pocos los muertos en relación a los que se contagian. Sí, va a haber enfermos, hay enfermos, y esto en el futuro vamos a darnos cuenta de que esto también terminará y que solamente será un recuerdo. ¿Sabes cuál es el sentido de tu vida? ¿Por qué estás viviendo? ¿Estás viviendo para morir? ¿O estás viviendo para ser feliz, para sentir esa conciencia de vida, esa conciencia de un destino perfecto? ¿Sabes cuál es el sentido de tu vida? Es muy importante saber qué estamos haciendo, a dónde vamos, quiénes somos, qué es lo que queremos para nuestra existencia, porque si no, vamos a entrar en miedo y en pánico, y eso nos va a enfermar acá y acá. Pues muy bien, amigos, espero que podamos erradicar ese miedo. Tengo un video en la lista de reproducción de mi canal de miedo, recomiendo también que lo vean, y pues hacer valientes con un pensamiento positivo. Y nos vemos en el siguiente video. Les habló el Dr. Coutinho. Sean felices solo por hoy.